¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este sábado 16 de mayo, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos pues escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Tróade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en la resurrección, vivir en el misterio de la Pascua significa, sin duda alguna, aprender a escuchar la palabra de Dios, aprender a comprender la palabra de Dios. Hemos escuchado en este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo iba tomando ciertas determinaciones que ya habían sido indicadas a través de las decisiones de la comunidad, y cómo estas decisiones iban provocando que la fe creciera, se multiplicara y que el número de los bautizados creciera. Y van recorriendo estas comunidades. El día de hoy me gustaría invitarnos a pensar cómo nosotros reconocemos la voz de Dios, cómo nosotros aprendemos a asumir esa voluntad de Dios. Sin duda alguna, muy queridos hermanos, a lo largo de estos días podremos comprender muchos lugares y muchos momentos de manifestación de la palabra y de la voluntad de Dios. La comunidad tiene la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un elemento fundamental y primordial. Ir a la palabra de Dios, preguntarle a esa palabra de Dios, aprender cómo esa palabra a lo largo de la historia ha ido tomando determinaciones y decisiones y cómo nos ha ido encaminando hacia el bien en todo momento. Actitudes, maneras de pensar, en fin, que son tomadas a través de la palabra de Dios. Por eso es importante estudiarla, conocerla, acercarnos en todo momento a esta palabra de Dios. Otro de esos aspectos, un segundo aspecto, es la comunidad reunida en un clima de oración. Ese también es un tercer aspecto de esta manifestación de la voluntad de Dios, en un clima donde el Espíritu Santo habla. Han reflexionado sobre ciertos temas, sobre ciertos aspectos, sobre ciertas determinaciones y al final después de escuchar el parecer de los que están reunidos, han tomado determinaciones sobre la vida de estas comunidades. En fin, yo creo que son elementos muy claros que a todos nosotros nos ayudan también cuando tenemos ciertas dudas sobre lo que hacer, sobre nuestra manera de comportarnos, sobre cómo Dios va hablando a nuestras comunidades. Es necesario acudir a estos elementos. Yo creo que es necesario incluso preguntarle a los signos, a los acontecimientos históricos, cómo Dios nos invita a implicarnos en las decisiones hacia el bien que hay que tomar. Estamos viviendo un momento fundamental en la vida, un momento de transformación.
preguntémosle al tiempo a través de qué manera nosotros estamos tomando decisiones adecuadas en la vida. Por ejemplo, orar los unos por los otros, por ejemplo, predicar una palabra de Dios y una palabra de Dios que es esperanza, por ejemplo, vivir en la resurrección, por ejemplo, otro de esos aspectos sería compartir los unos a los otros. Yo creo, muy queridos hermanos, que este tiempo de la pandemia nos está invitando a todos nosotros a saber leer esos signos y a saber nosotros convertirnos en la escucha, en la oración, en la reflexión, en la meditación de la palabra de Dios, en signos permanentes del reino de los cielos. Que todos nosotros aprendamos a hacerlo así. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, comprendamos claramente y asumamos también esta perspectiva sin desanimarnos, sin sentirnos desamparados, sin sentirnos desolados. El camino del Señor es un camino que muchas veces no coincide con la manera de pensar y con la manera de ser del mundo. De suyo el Evangelio de Juan es muy claro desde el principio: la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no quisieron recibirla. Y regularmente al mundo lo asocia San Juan, el Evangelio de San Juan, con estas tinieblas que vivimos en la vida. Tinieblas como la mentira, tinieblas como las injusticias, tinieblas como el mal, tinieblas como la falta de bien, tinieblas como la falta de hermandad en nuestras vidas. Sin duda alguna, nosotros estamos llamados a fortalecernos en la palabra de Dios, pero a tener clara esa perspectiva. Si al Señor lo han perseguido, si al Señor lo han acusado, a los discípulos no podemos esperar menos de eso. Pero no debe desanimarnos esa situación, hermanos. Antes, al contrario, desde los primeros años del cristianismo, los discípulos nos hemos sentido privilegiados por compartir la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía en días anteriores: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y estamos llamados a recorrer el mismo camino que nuestro Señor. Estamos llamados a luchar en medio de este mundo y a no perder la perspectiva, no perder la expectativa. El mundo de hoy, sin duda alguna, nos habla a proclamar el bien, a proclamar la esperanza. Muchas veces nos llama a vivir en la verdad. La ignorancia nos puede llevar a dar muerte, nos puede llevar a perseguir, nos puede llevar a arrinconarnos. La falta de fe nos puede llevar a cuidarnos egoístamente solo nosotros, a no compartir nuestros bienes. Yo creo que el Evangelio es muy claro en ese sentido. Reestructurar el tejido social el día de hoy nos invita a ir junto con el Evangelio y a tomar decisiones claras y sabias que nos ayuden a caminar desde esta perspectiva, que podamos vivir pues así el misterio de la Pascua, el misterio de la resurrección, siempre con alegría, siempre con fe, siempre con esperanza, con todo y las dificultades que podamos vivir, porque estamos en las manos de nuestro Dios. Y no nos desanimemos si parece que vamos construyendo contracorriente. El cristianismo construye muchas veces contracorriente. Por eso nuestros templos no están llenos, por eso nuestras asambleas quizá no son las más numerosas, pero no nos desanimemos, que un granito que podamos construir o contribuir a la transformación de este mundo será el cambio que podamos vivir el día de mañana. Que así sea entre nosotros, hermanos, que todos tengan un buen día.